La siguiente es una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo especial. Este va a ser un especial totalmente diferente al que sabemos poner en el aire. Hoy vamos a hablar del mundo de la estrategia, ese mundo tan fascinante que nos sirve a todos, ¿sí? Al poder político, al poder sindical, ¿sí? A nosotros, en la vida diaria. Pero vamos a tener el autor del libro, ¿sí? El doctor Rakana, que nos va a introducir en este mundo, como te digo, fascinante. No te lo pierdas, porque de a poquito vas a ir descubriendo un mundo maravilloso que es este mundo de la estrategia. Lo más importante es definir qué queremos decir con estrategia. Claro. Hemos llegado a un punto que definir estrategias se transforma en un hecho subjetivo y de difícil interpretación. Pero podemos pensar las estrategias. Claro. Es decir, ¿cómo pienso una estrategia? ¿Y qué diferencia una estrategia de un acto táctico? Y la gente inmediatamente se va al largo plazo, a lo grande, a lo difícil, a lo complejo. No, es más simple, es intangible, inconexa, desestructurada e imprevisible. Todo lo que reúne esas características pertenece al mundo de la estrategia. Es como decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Claro. Entonces vamos a usar la palabra estrategia para tratar lo esencial. Si la definimos correctamente e interpretamos qué es lo que estamos diciendo, estamos trabajando en el mundo de la estrategia. El mundo siempre trabajó en la estrategia, toda su vida. Y la estrategia es una mezcla rarísima de materias difíciles de comprender. Cuando yo estudiaba la vida de Alejandro Magno y su gran maestro era Aristóteles, yo me pasaba toda la vida pensando de qué le servía a Alejandro Magno entender el pensamiento de Aristóteles para hacer su estrategia militar. Y con el tiempo uno viene avanzando, ¿no? Y va empezando a intentar comprender las cosas. Y entender el mundo también. Y yo hago tres niveles. Las cosas se saben, eso es táctico. Ahí están los economistas, los militares, los contadores, los abogados, están en lo que se sabe, cada uno en su campo. Sí. Luego a lo que se sabe hay que entenderlo, que no es lo mismo saber que entender. Totalmente. Y mucho más difícil es comprenderlo. Entonces cuando usted viene a la formación universitaria en forma progresiva, usted va viendo que la Argentina se queda en el nivel del saber. No del hacer. No del hacer. Que es distinto. Y no del entender. Claro. Cuando usted entra en el entender, va a ir a una universidad como la que yo fui, y el entender significa resolver los problemas. Nunca le van a preguntar ninguna ley ni ningún acto científico. Estudiaste y resolver lo que hay que hacer. Exactamente. Claro. Es otro nivel de formación. Y entonces uno va entrando en un mundo diferente. Fíjese, yo soy ingeniero nuclear. O sea que yo soy ingeniero nuclear. Soy militar. Soy ingeniero químico. Y es muy importante lo que le voy a decir.
no por lo grandioso, sino por lo diferente. Como militar tuve que aprender a manejar el todo, no las partes, especialmente cuando usted llega al grado de general. Pero la ingeniería química es de una racionalidad exquisita. Usted con 2 principios, si los comprende, entiende la ingeniería química. Luego usted pasa, yo después que terminé mi ingeniería química, me fui a estudiar ingeniería nuclear. Y la materia que me dieron, la primera materia que me dan, o que tomo yo, es mecánica cuántica. Habían pasado 3 meses y no había entendido de qué me estaban hablando. Lo voy a ver a mi advisor, a mi profesor, y le digo, señor, yo no entiendo nada. Estudio mañana, tarde y noche, y no puedo comprender una sola palabra. Entonces me mira y me dice, ¿y usted cree que los demás lo entienden? Y hay una diferencia. En Estados Unidos, las calificaciones en la universidad donde yo iba son comparativas, no son absolutas. Claro. Así que si usted no sabe, y ni yo tampoco, pero yo soy un poquito más que usted, yo voy a sacar un 10 y usted va a estar aplazada. Y así fue. Y durante muchos años traté de interpretar la mecánica cuántica, que es del mundo de la estrategia. Todo el mundo cree que el mundo cambió cuando llegó Adam Smith en 1776. No. En 1776 el hombre transformó la energía térmica en energía mecánica y apareció la locomotora, que es la que nos transportó a otro ritmo alrededor del mundo. Cambió el mundo. Claro. Y a fines del siglo pasado vinieron las ondas electromagnéticas. Descubrimos las ondas electromagnéticas, con lo cual usted usa el teléfono hoy. Sin ese descubrimiento, usted no hubiera podido entrar en el internet ni en los teléfonos. ¿Usted sabe a qué velocidad se mueve la onda electromagnética? Ahora, tenemos todo a la mano y no sabemos lo grandioso que es todo esto, ¿no? No, pero fíjese usted cuando Einstein, pobre, murió sin entender nada. Imagínese si Einstein no entendió, yo tampoco. Cuando Schrödinger le trataba de explicar a Einstein qué era la mecánica cuántica. Y le dice, mire, la mecánica cuántica, usted con la mecánica newtoniana no puede entender la mecánica cuántica. Usted con la lógica de la economía no puede entender la economía. Usted con la lógica de la ingeniería no puede entender la arquitectura. Hay ciertas cosas, como decía Clausewitz, fíjese, ya empezamos a mezclar, ¿no? Que decía que la guerra es arte y ciencia. Ciencia por lo que conozco y arte por lo que creo. Y entonces cuando usted entra en el mundo de la creatividad, está entrando en el mundo de la estrategia. Y le vuelvo al punto que como usted va entrando en el razonamiento contradictorio. Entonces Schrödinger le decía, te voy a dar una parada, te voy a escribir, te voy a mostrar cómo vas a poder interpretar la mecánica cuántica. Y si supongamos que tengo un gato encerrado en una jaula, y acá le pongo un frasco con veneno, y yo lo bombardeo con electrones. Si el electrón pega, el frasco se rompe, el veneno cae y el gato se muere. ¿Lo entendiste? Sí, dice. Pero hay un problema. Dice, ¿cuál es el problema? Que el electrón pega y no pega en el mismo momento. Por lo tanto, el frasco va a estar roto y no roto en el mismo momento. Y el gato va a estar vivo y muerto en el mismo momento. ¿Y eso qué significa? Significa que el mundo es blanco y negro en el mismo momento. A principios de siglo, cuando mi abuela me explicaba el pensamiento estratégico de principios del siglo, estamos tratando de identificar cuál es la ideología, cuáles son los intereses que cada uno posee y cómo es el lenguaje con el cual hablan. No solamente el lenguaje de idioma, sino el lenguaje de comunicación, que es el más importante. Y decía, tú para interpretar
hasta el año 1915, el mundo tenía que saber lo que pensaba el zar, Claro. lo que pensaba el Kaiser alemán, la reina de Inglaterra, el emperador austrohúngaro, el emperador japonés y probablemente también el califa de Turquía que tenía el resto. Hoy ya no es así. El mundo de hoy, para poder armar una estrategia, que es lo que no importa cuando uno estudia estrategia, lo que importa es cómo pienso para identificar quién es usted, qué intenciones tiene y qué poder posee. Porque si usted no tiene poder, no me interesa. No existe. No existe. Ahora, en el mundo moderno pasábamos de un mundo bipolar, ¿se acuerda? Sí, claro. Antes tenía 5 núcleos de poder o 7 núcleos de poder como lo que he descrito. Después pasamos al bipolar. En 1990 Estados Unidos ganó la guerra, claro, y pasó a ser monopolar. Claro. Y ahora es apolar. No hay uno, sino hay muchísimos. Y cada uno juega en su rol en forma particular. Y que es muy difícil de interpretar. Ahora le voy a decir por qué yo divido en el libro. Digo, bueno, todo esto siempre existió, pero ahora más que nunca. Usted va a ver que hay una disciplina que yo llamo el management, que en la universidad se le suele decir ciencia de la administración o conducción. Todos estamos inmersos en la conducción, ya sea porque me enfrento al gerente del banco y me da el procedimiento que me mata y que no entiendo lo que me dijo, y entonces odio al banco, que es una organización que está enfrente mío, o porque yo formo parte de una organización. Y mi vida se ha transformado en un conflicto interorganizacional. Cuando saca el pasaje para ir a Europa y entonces si tiene o no tiene el pasaporte, y cuando uno discute, y discute contra el Dios sistema, es el Dios que le va diciendo a la chica qué procedimientos han quedado establecidos y cómo se van moviendo el procedimiento. Y el procedimiento dice, no señor, acá dice que si usted no tiene 10 pesos, queda rechazado. Y antes uno iba al banco y resolvía sus problemas con el gerente del banco. Totalmente. Y hoy queda aislado, solo, sin interpretarlo. Entonces yo agarré y dije, el libro lo voy a dividir de esta forma. Vamos a ver, cuando uno conduce una organización, tiene que saber 3 cosas. Decidir, comunicar lo que voy a decidir, y cómo voy a seleccionar el personal para hacer esto. Bien. Y lo tengo que hacer en 3 niveles diferentes. En el primer nivel, que es el que hemos venido hablando, que es el nivel de la estrategia, que es el nivel donde todos pensamos igual, aunque el problema sea militar, económico o político. Y lo peor es que van los 3 juntos. Y lo peor que la suma de los 3 me dan el poder. Y el poder del siglo XXI es quizás el poder más sugestivo de todo y viene del pensamiento de Nietzsche, que dice, el que tiene el poder tiene la verdad. Entonces uno dice, bueno, a ver, veamos el Partido Radical, ¿qué tal? ¿Es bueno o malo? Siempre es bueno, tienen el poder. ¿Saben usarlo? Eso es otra historia. Es un problema de la conducción. Y entonces viene con los 3 niveles de poder, el poder económico, político y el poder militar. Y todo se piensa igual, todos razonamos igual. Entonces el libro lo dividí en 3 funciones fundamentales de la conducción y en 3 niveles fundamentales de la decisión. Decido con lo que conozco, planifico para coordinar lo que conozco, y finalmente coopero con todos para poder definir a dónde vamos. Yo creo que no están a la altura ni los políticos ni los argentinos. En el mundo de la estrategia, los cultos son ignorantes y los ignorantes son cultos. Terrible. Esto es lo que nos está pasando. Hemos perdido la capacidad de pensar. Yo usé una palabra, cooperar. Sí. Cooperar significa que yo solo no lo puedo hacer.
Ya estamos en un grave drama en la Argentina. Que yo sea capaz de escuchar lo que usted dice, lo que él dice y lo que yo digo, ya es difícil. No tengo la mente preparada para interpretar que el mundo es blanco y negro al mismo tiempo. Con lo cual le voy a decir algo duro. Videla es un gran tipo y un delincuente al mismo tiempo. Blanco y negro. Claro. Si le puedo decir eso de Macri, se lo puedo decir de Lilita Carrió, se lo puedo decir de todos. Ahora, usted tiene que empezar a trabajar en qué pasó en la Argentina en los últimos años. Lo primero, hacemos una pésima identificación del pasado, con diagnósticos incorrectos. Mi padre era coronel también, y tenía muchos amigos militares. Yo conocí el ejército antes del 55 y el ejército después del 55. Hubo una penetración norteamericana muy fuerte a partir del 55. Sí, claro. Antes gobernaban los ingleses y luego pasaron a penetrarnos ideológicamente los norteamericanos. El norteamericano tiene una forma distinta de pensar el mundo. Nosotros no hemos entendido primero qué es ser peronista. Yo todavía no entendí a nadie que me lo explique. No entendimos qué es ser radical. Entonces usted empieza a hacer el primer trabajo político. Tengo que identificar la ideología de los participantes. ¿Qué es una ideología? Es un pensamiento que me mueve con fuerza a la acción. No es un pensamiento sin fuerza de acción. Eso no es ideología, eso es filosofía. Lo que me mueve es ideología. ¿El líder o lo que dice? Lo que yo siento. Lo que usted siente. Y yo tengo que percibir cuál es esa ideología, que es un trabajo dificilísimo, porque no sé qué es lo que lo mueve a cada uno. Entonces, primera tarea es identificar ideológicamente los componentes. Y tengo que definir los actores. Puedo poner el actor radical, quizás con cuidado, porque Irigoyen no es Alfonsín. No, claro. Y usted, ahora, no era Menem. Claro. Nada es igual, pero debe haber algo en común que los une. Esa es la construcción ideológica. Después vienen los intereses, que son hechos circunstanciales en busca de algo concreto. En busca del dinero es un interés. Cuando yo nací, la Argentina era más rica que toda Sudamérica junta. Le voy a decir con una salvedad, solamente le voy a dar una visión diferente, que voy a sumar a la suya, a la de él y a la de todos, porque la visión de cada uno es como se construye la realidad de un país. Pero no nos neguemos nuestra propia realidad porque estamos muy mal. Yo tenía un amigo de mi padre que decía, cuando yo me ponía a hablar de política, bueno, dice, hijo, ¿tú quieres saber de política? Sí, le digo. Bueno, cuando tú me respondas, ¿por qué a un militar peronista lo persiguen los militares por ser peronistas y los peronistas por ser militar? Habrá respondido a la pregunta más profunda de la historia argentina. Liberales y católicos. Pues cuando entonces usted salió del circuito de razonamiento, las revoluciones no son militares, son ideológicas. Cuando usted entra en el mundo de la ideología, entra a comprender muchas cosas. Hecho que no existe en la formación universitaria porque es muy keynesiana. Es una formación de causa y efecto. Nosotros, veo que Macri habla mucho de prueba y error. Sí. Pero prueba y error es en el mundo de la estrategia, no en el mundo de la táctica. Yo no trabajo con prueba y error para determinar que con el principio de entropía y con el principio de energía yo puedo diseñarle a usted la relación entre el trabajo y la fuerza. El verdadero pensamiento del Go. Y ahí lo puedo entender. Claro. El Go nace en 1901. Con Roca, Mitre, Carlos Pellegrini, con la generación del 80. El Go es la generación del 80 en su máxima expresión. Fíjese usted qué diferencia.
cuando Roca lo llama a... yo todo esto lo sé porque eran todos compañeros de mi padre o jefes de mi padre. Todo esto lo tengo de visión directa, no de historiadores que me quieren relatar los hechos. El estratega no relata hechos, interpreta intenciones. Ya estamos entrando en el mundo de la estrategia. Solo me interesa su intención y qué poder tiene y qué coraje tiene para ejecutar su intención. No me interesa lo que usted tiene. La plata no importa, sino lo que cree usted que yo tengo de plata y que sirve para poder. Como yo le decía, discutiendo con muchos amigos, la Argentina no va a funcionar sin ejército, porque el poder se construye con 3 monedas de cambio: el fusil, el voto y la moneda. Con la moneda compro los fusiles, con los fusiles compro los votos, con los votos y ahí hago la interrelación del todo y construyo el poder. Si tengo el poder, soy dueño de la verdad. Pero yo tengo que saber y no me voy a confundir. Si voy a hacer un análisis keynesiano de la verdad, sabré que es una mentira no probada. Estoy entrando en el mundo de Nietzsche. Y voy a saber perfectamente bien que el mundo se comporta de acuerdo al pensamiento hegeliano. Amo y esclavo. Hay algunos que vinieron a dominar el mundo y hay otros que son simpaticones, amantes de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, y el otro es del poder, la fuerza, el armamento y la bomba nuclear. Y usted va a encontrar en esos lugares probablemente al Reino Unido. Pero ahora falta usted ver a la intencionalidad. ¿Cuál es el poder? ¿Qué pueblo tiene construcción de poder y qué no tiene construcción de poder? Vayamos allá al centro del pensamiento argentino. El esfuerzo del estratega, por eso le llamo el mundo de la estrategia, hoy mucho más que antes, porque antes el que tenía el fusil ya tenía el poder, ahora no, usted tiene el fusil pero no tiene el poder. Y ya que toco este tema, le hago un pequeño intervalo, una anécdota y después vuelvo otra vez al principio. Cuando el coronel del ejército norteamericano está retirando a las tropas de Vietnam después de la derrota sufrida por Estados Unidos, el coronel vietnamita le estaba haciendo las cosas con cierta ironía. Entonces el coronel norteamericano le dijo: escúcheme, preste atención a lo que voy a decirle. ¿Cómo no, señores? En 10 años de combate, ustedes no ganaron una sola batalla. Y el vietnamita le dijo: ¿y esto qué tiene de importancia? Con las batallas no se ganan las guerras. Las guerras se ganan en las mentes de las personas. Nosotros le ganamos la guerra en Nueva York, no en Vietnam. Cuando ustedes se convencieron que no tenían que pelear más, yo gané la guerra. Este es el pensamiento. Cuando en 1901 Roca lo llama a general y le dice: señor, Riccieri, señor, mire lo que es este ejército, corruptos, ladrones, sinvergüenza. Mi abuela me decía que su papá le aconsejaba nunca hacerle una venta a un militar porque nunca le pagaba. Eran una banda de delincuentes, claro. El ejército había peleado la guerra del Paraguay, había venido con éxito tras éxitos, y entonces se creían los dueños del mundo y eran de una corruptela y una vagancia insostenible. Esto puede haber pasado hoy o no, de acuerdo a la mente que quiera usted analizarla. La respuesta de un líder: hay que arreglarlo, hagámoslo de nuevo. Tenés 5 años para ser el mejor ejército del mundo. Y entonces hizo el ejército, en la cual todo el Congreso se involucró a hacer un ejército. Y entonces empezaron a hacer y toman el pensamiento de Bismarck. Van der Gries, la nación en armas. Y dicen: señores, el fundamento, la idea filosófica central
La intencionalidad que a veces no se dice, pero que está, que los historiadores no pueden percibir porque no entienden de lo que es el combate, y los militares no escriben porque no les interesa. Y además, si lo escriben, no le quieren decir al otro lo que ellos piensan, porque quieren que el otro siga haciendo la misma pavada que está haciendo. Poco hoy. Es claro, usted no, Aristóteles, no, es raro encontrar un militar de combate que haya escrito. Entonces usted, organizaciones como el ejército que tienen 10.000 años, tiene muy poco escrito. Ahora, el ejército argentino tuvo grandes hombres. Bueno, ahora espere que entonces, bien, tiene tan grandes hombres como la ciudadanía los quiere construir. Tenían un conjunto de miserables y ladrones, porque la ciudadanía quería tener esos ladrones y sinvergüenza. Cuando resuelve el gobierno de hacer ejército, dice, bueno, este ejército es así. Para poder tener un gran país, solo se puede tener un gran país en el mundo moderno, con tendencia a la democracia, con un gran ejército. Porque los grandes ejércitos dan el símbolo del poder. Y el poder significa que la gente lo va a escuchar, y el mundo lo va a escuchar, y puede tener algo de verdad las cosas que dicen, porque sin poder la verdad no existe. En el segundo nivel, lo segundo que le voy a decir, que para tener un gran ejército se necesita grandes soldados. Y tenemos que tener en cuenta dos cosas para tener grandes soldados. La primera y más importante es que solo ciudadanos dignos y felices pueden ser soldados de este ejército. Y además queremos que todos sean una única unidad nacional. Por eso vamos a imponer el servicio militar obligatorio. Y entonces va a haber los pobres con los ricos en el mismo lugar. Los ricos van a aprender a vivir como pobres y los pobres van a aprender a vivir como ricos. Y esto es una verdad irrefutable, porque cuando yo era oficial, subteniente, los pobres caminaban mirando el suelo y los ricos venían con esa arrogancia del auto que le traía el papá, el chofer y todo, y entonces venía el sargento o el cabo ese que venía también no de muy buen lugar y le explicaba lo que era ser pobre, cosa que nunca les terminó de convencer. Pero no supieron que en el fondo habían cambiado una actitud fundamental. Sí. El 4 de junio del 43, el ejército hace una revolución con ese pensamiento. Sí. Y ahí nace el peronismo. No es Perón el que hace el peronismo. Viene de abajo. Viene del ejército. Sí. Ese es el ejército. Fíjese usted que cuando Perón da su último discurso en el gobierno militar, que fue el 17 de octubre, dice, tengo 3 grandes honores en mi vida. Ser un soldado, ser un patriota y ser un trabajador. Ahí unificaba el concepto de lo que él tenía. Y lo que la gente no se dio cuenta es que el 17 de octubre Perón se baja de la tribuna y se va a su casa. Y el ejército sigue gobernando hasta el 4 de junio del 46. Qué maravilla, qué estratega que fue ese hombre. Yo lo admiro. Sí. Así que fue usted, pero fíjese que todo viene de una construcción. Las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. Otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Al promediar el día, los grupos convertidos en una numerosa columna se encaminan hacia el hospital militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. Desde las primeras horas de la tarde, se advierte en Plaza de Mayo nuevamente la afluencia creciente de público que llega desde los barrios suburbanos de la capital. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. Hora a hora va haciéndose más densa la multitud que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados. Algunas delegaciones obreras penetran en la Casa Rosada
expresando a los gobernantes los deseos del sector de pueblo allí agrupado. Ante el reclamo del público así congregado, el entonces ministro de Guerra, general Eduardo Ábalos, se asoma a los balcones de la Casa de Gobierno. Pretende en vano dirigir la palabra a la multitud que insiste en sus estribillos. En tanto, dentro del Palacio del Gobierno la política cambia nuevamente sus rumbos. Esa noche, las palabras del presidente de la Nación y del coronel Perón, desde esos mismos balcones, señalan esos cambios. ¡Conciudadanos! De Dios en sus futuros actos. ¡Que me ilumine conmovido por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero! Que no haya falsos hóstoles, que no haya interesados y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. Termina pidiendo la protección Para una sola cosa, para haceros feliz por sobre todas las de esta tierra. El 19 de septiembre de 1945 se hace la Marcha de la Libertad, Claro. la democracia y la justicia. Y van a ver al gobierno de Farre y le imponen las condiciones. Y le dicen, ustedes deben irse. Y Farre le dice, bueno, vamos a salvar el honor. Se van todos, ustedes eligen los diputados, los ministros, los secretarios de Estado. Perón se va, pero me quedo yo solo. Y Álvarez, que era el procurador general, hace la lista. Y cuando va a llevar la lista, el pueblo hace el 17 de octubre. Y ahí por primera vez el ejército se da cuenta que el pueblo estaba con el ejército. Y que Perón era el líder representativo del ejército, pero que la esencia del pensamiento venía del ejército. ¿Y por qué los llevan preso? Porque son una... Pero el preso fue una Pero farsa. fue como para Lo pusieron caldear un poquito más a la el media hora, lo sacaron porque querían a ver si podían negociar mejor la situación con los partidos políticos y toda la sociedad argentina, contra toda la sociedad argentina, la misma sociedad que hace la revolución del 55, la misma sociedad que promueve a Alfonsín con el mismo mensaje. Todo sigue siendo. Cuando usted captura la construcción ideológica base, eso continúa en el tiempo. Y es de un odio tan grande a lo que significa el peronismo, que la prueba está que genera un conflicto entre peronismo y antiperonismo. El peronismo viene del año 3000 a.C. Es una forma de ver el mundo. El pensamiento del ejército del 1901 es eso. El peronismo no muere, no. Lo que pasa es que aparece, el partido tiene ciertas connotaciones difíciles de entender. Aparecen determinadas figuras que vos decís, No, bueno, estamos haciendo acá adentro. mi padre decía, el ejército sin... Esto se lo pongo a nombre de mi padre. Para mi padre decía que el peronismo sin el ejército no existe. Y el ejército sin el peronismo tampoco. Yo fui asesor de Alfonsín. ¿Y? El radicalismo en esa época poseía un odio ancestral, sin haber interpretado los fenómenos que habían pasado. No, mire, en el ejército desde el año 55 hasta el 83, si usted era peronista no pasaba de grado de capitán. Si usted era radical podía llegar a general.
el poder estaba en el mundo, en esa unidad antiperonista, que se peleaban también entre ellos y no podían construir un poder consistente. Ellos hablan de Ilia, que a mí me pareció un tipo extraordinario, pero no era un demócrata. Hablan de Frondizi, que también me pareció un hombre fantástico, pero no era un demócrata. Y fíjese qué coincidencia. En los últimos 70 años tuvimos 4 presidentes radicales. 2 buenos y no eran demócratas. Y 2 más o menos eran demócratas. Alfonsín era un demócrata. De la Rúa ganó por democracia. Pero Frondizi no, ni tampoco Ilia. Pero fueron 2 buenos. Y finalmente los argentinos no entendemos el problema. El problema es sencillo. Mira la situación actual que tenemos. El ejército son asesinos. Los jueces son corruptos. Los políticos son ladrones. La policía ya es una suma de todo. Ahora yo pregunto, ¿piensan armar un país con ese perfil de gente? Porque el drama empieza con los políticos también. Si yo soy el que lidero el juego, o los convenzo a ustedes que los militares son asesinos, o duro media hora. Porque si el pueblo creyera que los militares fueran buenos, dura media hora los políticos. Entonces, pero también tengo que estar seguro que los jueces sean corruptos, porque si no son corruptos termino en la cárcel, porque no hay manera que me salve. Entonces nos hemos transformado en un organigrama de poder de difícil definición. Hay que ser bien claro. Está el peronismo y está el antiperonismo. ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás? A veces, fíjese usted, Macri es el que más se acerca al peronismo. Pero tiene que pactar con el radicalismo, que es el que más nos aleja del peronismo. Cuando usted le hacen un diagnóstico equivocado, es difícil resolver el problema. Nosotros tenemos permanentemente un diagnóstico equivocado. El odio existe. Yo soy militar. Tengo muchos títulos, soy doctorado en la mejor universidad del mundo, lejos. Porque el MIT es lejos la mejor universidad. Pero soy militar. Y entramos en desgracia. ¿Cómo entramos en desgracia? No pueden entrar en desgracia. Nunca pueden. No, porque entonces vamos a entrar a juzgar. Vuelven a la década del 70. Total. Bueno, ¿cuál es ese proceso? ¿Por qué eso? Vamos a ver diagnóstico 1. Total, no cuesta nada y es barato. ¿Usted cree que el Reino Unido está alejado de todo esto? No. El Reino Unido va a venir por lo que siempre fue su intención. El dominio de los mares. Y por eso fue el enemigo número 1 de Estados Unidos siempre. Hasta el año 1940. Y bueno, ellos están por el Atlántico Sur, Antártida, Argentina, Malvinas, y probablemente intenten quedarse con la Patagonia, algún otro lugar. Propongo en el libro, pongo algún análisis de lo que significa la construcción ideológica de los pueblos. Yo trabajo en las empresas privadas. Yo tengo una empresa, ahora tengo una empresa de telecomunicaciones, y a veces trabajo con mi hija en algún tema relacionado. Mi hija maneja una empresa de headhunters, que son de búsqueda de personal, muy interesante. Y a veces aparece alguien que quiere algún tipo de asesoramiento, cosa que yo doy muy poco porque mi asesoramiento es muy particular. Y entonces yo defino que las empresas, el grave drama de la empresa es el conflicto. Si usted tiene un conflicto en su empresa, en su organización, en su país o en su propia vida, usted no tiene ninguna solución. Por lo cual tiene que resolver el conflicto. Y los cursos míos serán sobre la base de 3 ideas centrales. Identificar las ideologías no compartidas, que eso es muy común, muy común. Identificar los intereses contradictorios, esto es fácil. Y es lo que pocos problemas traen. Yo he visto empresas donde el hijo menor se lleva 100.000 pesos y al otro le tocan 10.000 y el 10.000 en vez de protestar dice, pobre, necesita unos pesitos más que yo.
y no va a discutir. O va a encontrar empresas donde todo es parejo, correcto, pero hay una construcción ideológica, hay una visión del mundo diferente y puede haber odios muy profundos. ¿Y en Argentina entonces cómo está? Está con un alto conflicto interno. Claro. Imposible resolver el problema. En una Argentina en conflicto, Inglaterra que quiere quedarse con los grandes recursos naturales. Bueno, ¿Estos conflictos no se resuelven por algo en especial? Mire, yo tengo escrito en el libro un capítulo tomado de una carta que le escribe el primer ministro inglés al virrey de la India. Y dice, trabaja intensamente, no te olvides de trabajar con fuerza en los colegios de las clases cultas, provocando la división entre ellas y lograr que se odien lo suficiente, porque si no logramos eso, no vamos a poder dominar la India. Ahora usted piense, hay que pensar los pueblos. Nosotros estamos todos los días peleándonos por las Malvinas, que en 1830 nos la sacaron. Ahora yo le pregunto, ¿qué estará pensando un inglés que cuando nació ellos dominaban la India, dominaban Sudáfrica, dominaban Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y ahora no tienen nada? Nigeria, Egipto, tenían un cuarto del mundo bajo su control, ese pueblito chiquito. Y vinieron estos americanos y le sacaron todo. ¿Qué pensará? ¿Por qué tanta alegría produjo Margaret Thatcher que recuperó las Malvinas? ¿Una islita ahí perdida en el fondo del mar? ¿Qué es lo que hay detrás? Cuando usted hace el análisis de que lo moviliza al otro y cuál es la ideología que tiene, usted está tratando de capturar la intencionalidad. El táctico no habla de intencionalidad, habla de cosas. El estratega solo de intenciones. Y como las intenciones no se pueden probar, queda simplemente accionar para ver cómo se comporta. Entonces, todo el mundo moderno es un mundo profundo de intencionalidades. Yo veo una decadencia de la democracia. Pero no es azar. El que gana la guerra impone sus valores. No nos engañemos. El mundo no es demócrata hace 20.000 años. El mundo es demócrata justo con coincidencia con el dominio y el triunfo norteamericano en el mundo. Después veremos si es bueno que hayan triunfado ellos o malo. La estrategia no hace juicio de valor. No me interesa el valor porque me pierdo. Si hago juicio de valor, me anoto con uno cuando soy... No. Es cuando a mí me preguntaron, ¿quién cree usted que va a ganar? ¿Donald Trump o Hillary Clinton? Y yo dije, ay caramba, no tengo que dejarme llevar por lo que me gusta o por lo que quiero que pase. Vos sabés que tengo la impresión que en algún momento Donald Trump le va a quebrar la voluntad a la sociedad norteamericana y le gana la elección. Y entonces, no, estás hablando pavada. Bueno, muy bien, vamos a hacer una apuesta de 1 por 10. Así que por cada peso que yo aposté, me van a tener que pagar 10 y gana Donald Trump. Pero usted, ¿por qué lo hice? Porque me gustaba Donald Trump. Eso no interesa lo que me gusta. Si yo me voy a dejar llevar por lo que me gusta, es como cuando usted analiza la década del 70. Y entonces dice, el Estado tiene el monopolio del poder. ¿Vio esto? Magnífico. Habría que escribir un libro sobre la historia de la humanidad, escrita por los jueces argentinos, donde demuestran que el Estado argentino tuvo el monopolio del poder. El sueño de todos los tiranos, directores, dictadores, monarcas, presidentes de la historia de la humanidad, soñando con tener el monopolio del poder. No existe el monopolio del poder. Es un sueño. Y usted sabe qué pasa cuando pasa eso. Usted se derrumba solo.
No tiene ninguna manera, mentira. nunca tiene manera de tener el monopolio del Claro, poder. siempre no se notó en Claro, entonces, si usted... en el relato de hace un par de años. Claro, eso es un relato bastante feo, Claro. contradictorio, porque cuando dice que el Estado tiene el monopolio del poder, es el que comete los delitos y no el que hace la revolución, bueno, entonces Franco era un buen muchacho, porque no era Estado, él era un revolucionario, entonces no cometía delitos de lesa humanidad. O también podemos decir que los que lo decapitaron a Carlos II, no sé cómo lo decapitaron, porque el que tenía el monopolio del poder era Carlos II, el rey de Inglaterra. Cuando lo decapitan en el año 1670, por ahí lo deben haber decapitado. O quizás a Luis XVI también lo decapitaron, pero no tenía el monopolio del poder. Entonces, cuando usted ve que le metieron esta palabra, ¿sabe lo que le están haciendo? Están provocando lo que se llama el síndrome del siglo XXI. Ya no hay más pienso, luego existo. Hablo, luego pienso. Con lo cual, si te instalo el lenguaje, vos vas a pensar como yo quiero. Acá se ganaron muchas batallas. Y yo diría, por ejemplo, fíjese un dato, un hecho de eso, para que lo vayan a mirar. Miren los hechos del combate de las Malvinas. Y díganme en quién perdió más. ¿Y cuánto más perdió? Y véanlo cuántas veces perdió esa cantidad. Y se va a dar cuenta que el triunfo inglés es un triunfo a lo pirro, donde el que gana pierde mucho más que el que pierde, con lo cual avecina su próxima derrota en el campo militar. Por eso ellos ganan la guerra de las Malvinas en las mentes de los argentinos y no en el campo militar. No tienen ninguna posibilidad de resistir una segunda batalla. ¿Qué hacen los chinos? Los chinos interpretan el mundo distinto. Lo invaden de otra manera, eso en silencio. Claro, ellos juegan al Weiqi. ¿Sabes lo que es el Weiqi? No tengo ni idea. El Go. Ese juego que yo nunca lo pude entender cómo se juega, pero usted tiene. Usted sabe que se enseña ahora en la Academia Militar, en los cursos de Comando y Estado Mayor del Ejército Norteamericano. Están enseñando. ¿Qué es? Es un tablero que tiene, creo que son 19 por 19, y va cada uno ocupando con fichas distintos lugares. Y al final del juego, gana el que tiene más lugares ocupados. Claro, y ellos están ganando el territorio. Y fíjese usted, en cambio, nosotros jugamos al ajedrez. Usted puede ganar todas las fichas que quiere, pero si yo le hago mate al rey, Chao, claro, usted murió. claro. No es igual el juego nuestro que el juego de ellos. Ellos están avanzando. En España, por ejemplo, ellos tienen una estrategia que consiste en lo siguiente. Fabrican los productos en China. Los terminan de fabricar, los compran en España, tienen su importador en España. Los transportan en barcos chinos. Tienen importadores chinos que le vende a los locales chinos donde está atendido por chinos. El sistema está integrado, Sí. completamente integrado. Es una invasión silenciosa, Es silenciosa, Claro. sí, es silenciosa, pero hasta la cultura china. intelectual, Claro. silenciosa. Sí. Esto lo dicen muy bien los españoles, ¿eh? Sí, sí. Y España no sabe cómo resolver este problema. Porque, ¿qué hizo China? ¿Cuáles son tus reglas de juego? La democracia, la libertad de comercio, la apertura de mercado. Perfecto. Ya está. Yo voy a jugar. No vino como Stalin y trató de cambiarme las reglas de juego. No, jugó con nuestras reglas. ¿Quién hace lo mismo? Vietnam. Claro, claro, Vietnam lo mismo. dice, ¿cuáles son las reglas del juego? Mm. Pero no hay que jugar otras. ¿Usted quiere la riqueza para su pueblo? Bueno, díganme, a ver, sentémonos, ¿cuáles son las reglas del mundo? De los que gobiernan el mundo, de los que mandan. Son estas son las que juego. Ahora voy a tratar de jugar lo mejor posible para mí, pues yo no puedo jugar otras reglas que no sean las que tienen el poder, porque el poder impone la verdad. Yo luego, para ver si de una vez por todas nos identificamos, que nuestro problema es una confrontación ideológica Y económica. que lleva a vender cualquier cosa con tal de ganarle al otro y se transforma en un drama económico.
Bueno, ya llegamos al final de este programa. Espero que te haya gustado, porque viste que pasó por diferentes momentos de la Argentina, político, mundial. Todo esto hace a este mundo fascinante, y cuando puedas, comprate este libro porque te va a servir muchísimo, te va a ayudar muchísimo. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido esta nota, porque fue una delicia hablar con el doctor Racana. Gracias por estar. Esta fue una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios.